Esperamos, Señor, en tu gracia maravillosa, Padre, porque sé que tu palabra se cumplirá, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en tu pueblo en general, y hallaremos descanso y reposo en ti, Padre. Háblanos en esta mañana con esa palabra poderosa, Señor. Guíanos, Señor. Danos sabiduría, Padre, para que al emprender todas las cosas que dispones en nuestras manos, Señor, podamos sentir esa paz inagotable tuya, Padre, que nos sustenta, que nos dirige, Padre, que nos alienta, que nos da vida, Padre, y que nos permite el poder ver esa bondad maravillosa que viene de ti, Padre. Como dijo, Señor, Samuel, háblanos porque tus siervos escuchan, Señor. Que estemos atentos y que ninguna distracción, Señor, permita el poder recibir la palabra que hoy tiene para nosotros, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este tiempo a través de estos medios y poder orar juntos. Yo sé y declaro esa presencia maravillosa de Dios sobre tu vida. Y que cada día tú seas despertado a un nuevo clamor con Dios, a un nuevo mover en Dios, a una nueva experiencia en Él. Y que tus sueños, tus proyectos, tus peticiones suban delante del trono de Dios y desciendan como lluvia sobre ti, sobre tu negocio, la empresa, la familia, sobre todo aquello sobre lo cual Dios te ha colocado. Y tú puedas tener la plena seguridad de que Dios está de tu parte. Y puedas decir, como dice la palabra, que si Dios está con nosotros, no habrá nada ni nadie contra nosotros. Pues el Rey Salvador, el Dios victorioso, es el que nos sostiene, es el que nos ayuda, es el que nos da vida. Y contamos con esa bendición de Dios. Y te cubrimos en oración como casa espiritual sobre ti y decirte, adelante, esfuérzate. Y yo les decía ayer, y estaba en la predicación o en el compartir de la palabra ayer en la reunión que hacíamos ayer domingo, una de las palabras que a lo último les expresaba como parte de lo que Dios quiere para ti, quiere para mí, que nos esforcemos, que no nos cansemos de hacer el bien, que vamos a cegar o a cosechar mejor una gran cosecha si no desmayamos. No es tiempo de desmayar, es tiempo de tomar, es tiempo de confrontarnos a nosotros mismos, de examinarnos a nosotros mismos, de hacer los cambios que Dios nos está pidiendo que hagamos desde nuestro interior, que nos alineemos con la palabra. Créame, mi amado hermano y hermana y persona que me escucha, que mi mayor deseo es que tú puedas comprender, que le sea revelada la palabra. Y que en esa revelación de la palabra tú puedas comprender todos los beneficios que Dios tiene para ti. Que no tengas que estar mendigando la bendición a nadie, sino que es un derecho que tú tienes por creer en el Señor y por hacer las cosas conforme están escritas en la palabra. Y que tú puedas ver esa cosecha sobrenatural a la cual Dios te ha llamado. O como leíamos en la semana pasada, podamos disfrutar de esa bendición que fluye leche y miel. Que caso contrario a los informes de los príncipes que trajeron, ese informe que estuvimos hablando tanto la semana pasada y que hoy vamos a retomar algunas cosas, pero subrayando algunas cosas interesantes que Dios nos ha mostrado, sobre todo confrontar la duda, la incredulidad. Pararnos sobre esa palabra y decir, Dios, tu palabra es verdad. Y lo que tú has establecido, Señor, lo veremos porque poderoso eres tú para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que creemos o entendemos. Porque así eres tú, Señor. Y lo que escuchamos, quizás los informes económicos que nos dan en las naciones no son los más halagadores. Quizás podemos escuchar que la economía está siendo tambaleada, pero nosotros no dependemos de la economía de las naciones, dependemos de la economía del cielo. Porque aunque haya necesidad en las naciones, o mejor, lo voy a decir como dice la palabra en Isaías, porque aunque haya oscuridad en las naciones,
sobre ti, sobre mí, sobre la iglesia del Señor, resplandecerá o habrá un nuevo amanecer y será vista la gloria de Dios a través de su pueblo. Y yo sé que es el tiempo de que ese pueblo se afirme en Dios, pero para hacerlo no es solamente con la oración, con el ayuno, con el clamor, sino ciñéndonos a la palabra, a los principios establecidos en ella, porque de verdad es allí donde nosotros podemos fortalecernos. No permita que la incredulidad te lleve a enfrentar las cosas en tus propias fuerzas. No permita que esa incredulidad le lleve a anular o a dudar de la palabra de Dios, ni a despreciar la provisión de Dios, sino que tú la valores. Sea poco, sea mucho lo que Dios te haya dado, eso es más que suficiente. Dice la Biblia que a una viuda le bastó un poco de aceite que tenía para cancelar todas las deudas que tenía y le alcanzó para seguir viviendo de ello. Ese es Dios. No menosprecies lo poco que tiene o lo mucho que tiene. Disfrútalo con tu familia, bendícelo, multiplícalo, porque en tus manos está el poder para multiplicar. Eso es lo que nos dice la palabra. Yo lo creo y lo declaro sobre ti, sobre los hijos. Dice la palabra que somos co-creadores con el Señor, que somos coherederos con Cristo. Y esa herencia que nos ha pertenecido es una herencia maravillosa, y contamos con la ayuda del Espíritu Santo, dándonos entendimiento, sabiduría, gracia, discernimiento, y puedes mencionar todos los dones que están escritos en la palabra. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y no solo son cuestiones espirituales, aunque todo tiene un contexto espiritual, sino que se levantan buenos administradores, dirigiendo empresas, negocios, administrando, más que para personas, administrando para Dios. Y cuando entendemos esos llamados de Dios, sabemos que la palabra de Dios va a ser firme sobre cada uno de nosotros. Nos vamos a alentar y nos apoyamos en ella y nos levantamos y apreciamos todas las cosas que Dios nos da. Honramos a Dios con nuestros recursos, con nuestras provisiones, porque reconocemos al hacerlo que Él es el proveedor, Él es el sustentador, que hay principios establecidos que no pueden ser violados y que sí pueden detener la mano de Dios en todo aquello que Él quiere hacer con nosotros. Y muchas veces por la falta de sabiduría nosotros retenemos esa bendición de parte de Dios. Y es lo que yo oro al Señor: no permita que por la dureza de corazón detengamos lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Eres una fuente de bendición. Deja que las aguas corran, deja que ese río fluya, porque eso es lo que promete la palabra. Jesucristo dijo que de nuestro interior correrían esos ríos de agua viva que saltarían para vida eterna. Y yo declaro en este día que tú eres una persona bendecida, no por lo mucho que hagas, sino por la presencia de Dios. Y es lo que te da valor dentro de ti, y puedas descubrir todo lo que Dios ha hecho en ti, todo lo que hace cada mañana, cada día. Como dice el Salmo 103, te corona de favores y te corona de misericordias, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y son promesas que están escritas en la palabra solamente porque el alma bendice a Dios, glorifica a Dios, se sacia de Él y se apoya en su verdad y en su justicia. Pero también tener cuidado para que nosotros podamos estar firmes y seguros en Él. No permita que la duda, no permita que la incredulidad te aparte de esa palabra de Dios, sino que te puedas mantener firme, seguro, segura que Él hará, esperando con paciencia la manifestación de Dios sobre su vida, sobre tu vida, y verás grandes cosas de parte de Él. Y como le decía al principio, lo decía ayer, no te canses. Recuerde las palabras que Dios le dijo a Josué antes de empezar a conquistar la tierra prometida. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Toma esa palabra. Y cuando llegue el cansancio, porque seguro muchas veces viene ese cansancio, podamos decirle, no, yo me fortalezco en el Señor. Yo me aliento en Él.
Y tu fe puede ser activada y es levantada y va creciendo. Empieza como un grano de mostaza, como dice la palabra, pero que a medida que ejercita la fe, puede ver cosas extraordinarias, pueden ver la bondad, la misericordia de Dios, y puede ser bendición donde quiera que vayas. Porque como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová tu Dios te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de nuestro Padre, del mismo Señor, moraremos por largos días. ¿No te parece precioso lo que nos dice la palabra? Y le estoy resumiendo cantidad de promesas en esto que el Señor está colocando en mi corazón para que tú te apoyes, para que no te dejes vencer por las circunstancias, por los obstáculos, por las cosas que tiene que a veces enfrentar. Y proponte más bien en medio de esas dificultades salir vencedor, salir más fuerte. Tu fe activada, tu confianza absoluta en el propósito de Dios. Pero sobre todo, mi amado hermano, mi amada hermana, que puedas ver con los ojos de Dios, no con los ojos naturales. Escuchar con los oídos espirituales, no con los naturales. Porque los naturales nos llenan de temor. Porque lo que vemos quizás son barreras cuando lo que vemos con los ojos naturales. Pero cuando aprendemos a ver cómo Dios ve las cosas, vamos a decir, como dijo Josué y Caleb, eso es pan comido, porque Jehová nuestro Dios es quien está de nuestra parte. Y justamente yo quiero volver a tomar esos pasajes de Números 13, capítulo 13 y 14, pero no voy a hablar como estos 10 príncipes manifestaron la duda y le impactaron con incredulidad a todo el pueblo, de tal manera que ellos lloraron, dice la palabra, gritaron a voces y se quejaron contra Dios. Sino quiero ver el otro lado de la moneda, porque este mismo pasaje me llena de aliento y también nos da una fuerza importante para alcanzar los propósitos de Dios. Y quiero hablar esta semana de los triunfos a través de la fe, que se encuentran también escritos en estos dos textos bíblicos, o mejor, capítulos de la Biblia. Porque es importante que en medio de la adversidad Dios comienza a mostrar su amor y nos invita a que seamos fuertes, a que seamos valientes, a que alcancemos esos propósitos de Dios. Y yo creo, y lo confieso, y te lo digo con todo mi corazón, que si creemos que Dios ha hablado, deberíamos creer entonces en todo lo que dice. Eso es apagar la incredulidad. Y cuando tú crees y cuando tú confiesas, lo tanto que repito a veces, que si Él lo dijo, Él lo hará, yo sé que su interior, por la presencia del Espíritu Santo, te afirmas en aquello que Dios ha hablado. Y te repito lo que he dicho, que si creemos que Dios ha hablado, deberíamos, subrayo esa palabra, creer entonces todo lo que dice. Pero qué terrible, porque muchas veces no es así. Muchos dicen que creen en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y es todo lo que afirman ser. Y sin embargo, cuán pocas personas realmente aceptan lo que dice esa palabra. Pocas promesas son creídas, porque las obras que se manifiestan en nosotros realmente no manifiestan que vivimos basados o parados en esas promesas por la fe, confiando en lo que Dios ha dicho. Porque la fe realmente son las que las obras mejor son las que manifiestan nuestro caminar en fe. No espere alcanzar las obras. No espere alcanzar quizás los propósitos para desarrollar una fe, porque no es fe eso. La fe es apoyarnos en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Por algo dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice ahí en Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador, premiador
de los que le buscan. ¿Qué tipo de persona eres tú? De los que tiene que decirle al Señor, como le dijo a Marta y María y en Juan capítulo 11, donde están frente a la desaparición, a la muerte de Lázaro, que que el Señor Jesucristo le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y es lo que muchas veces Dios nos confronta a nosotros. Podemos lograr grandes cosas, pero si confiamos plenamente en su gracia, en su amor y en su misericordia, que es donde nosotros tenemos que apoyarnos todos los días de nuestra vida. Sin fe, hermano, hermana, es imposible agradar a Dios. Si tú te has propuesto agradar a Dios, tiene que apoyarse en la fe y en las promesas que están escritas, no en palabras de hombre, sino en las palabras escritas. Y cuando tú te apoyas en ella, y como siempre estoy insistiendo, y es algo que el Espíritu de Dios me está insistiendo que le diga a cada uno de ustedes: viva por los principios espirituales, y Dios va a tener la plena libertad para bendecir tu entrar, tu salir, la obra de tus manos sin ningún impedimento, porque aunque Él lo quiera hacer, y lo voy a mostrar en estos días, ¿qué detiene la mano de Dios? Un Dios amoroso, un Dios que está interesado en bendecirnos, pero que a causa de nosotros no establecer esa palabra y vivir por esos principios, simplemente detenemos ese poder maravilloso de Dios. Dios se complace en aquellas personas que caminan en fe, que declaran esa palabra, y tú le dices al Señor: tu palabra dice aquí que si hago esto, Señor, tú derramarás bendición. Y yo siempre insisto e invito a las personas a que miren las promesas de Dios, pero los mire dentro del contexto, porque para que se cumpla esos propósitos hay una demanda. No es solamente proclamar la palabra. Por ejemplo, uno de los versículos bíblicos que a mí me fascina y con lo cual ilustro mejor esto, es cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está ahí en Filipenses 4:13. Pero si tú miras el contexto, él lo puede decir porque aprendió a esperar en Dios, a contentarse con cualquiera fuera la situación que tenía que vivir, en abundancia o en necesidad. Y a veces cuando pasamos por esos momentos, porque los vamos a pasar teniendo abundancia o teniendo necesidad, pero aprendemos a tener un contentamiento de tal manera que podemos decir, como dijo el apóstol: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que está conmigo, porque Él es el que me fortalece. Y nos fortalece en la necesidad y nos fortalece en la abundancia. Ese es el Dios que hemos creído, que nos hace fuertes, y por fe alcanzamos los propósitos de Dios. En realidad la fe es una obra. Y quiero leer en Juan capítulo 6, versículo 28 y 29, porque hay una expresión que le preguntan los discípulos o la gente que está alrededor de Jesús. El capítulo 6 de Juan es uno de los capítulos más largos de este evangelio, y acontecen muchas cosas. El Señor Jesucristo hace milagros, muestra su poder sobre muchas cosas. La gente lo sigue, multitudes lo siguen. Y él los confronta, y al llegar al versículo 28 de ese capítulo, le dicen al Señor: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escuche la pregunta que le están haciendo al Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y miren lo que le responde el Señor Jesucristo. Respondió Jesús, dice el versículo 29, y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él envió, o mejor, que creáis en el que Él ha enviado. La fe empieza allí, en creer en Jesucristo, porque a Él se está refiriendo. Y el problema con los religiosos de la época de Jesús es que miraban a una persona común y corriente y no creían que Él era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros.
Y yo he conocido a personas que me han dicho, pastor, mire, si usted me dice simplemente cuánto dinero que tengo que dar para recibir la bendición de Dios, eso me bastaría. Y yo le digo, no se trata de la cantidad de dinero que demos. Trata de que yo creo en Dios, en que a través de nuestro Señor Jesucristo, que Dios envió para salvación, para bendición, para redimirnos, para quitar el acta, como dice Pablo en el libro de Colosenses, que nos era contraria, decretos que habían sobre ti, sobre mí, a causa del pecado, que lo clavó en la cruz para darnos libertad a cada uno de nosotros. Cuando creemos en eso, esa es la obra de Dios. Empieza en el corazón de nosotros. No empieza haciendo grandes sacrificios. El sacrificio que tenemos que hacer, y lo voy a decir de esa manera, es creer que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros creemos o entendemos. Porque Dios es el que va a hacer esa obra maravillosa en nuestro corazón y en nuestra vida. Empieza a hacer esas obras de Dios maravillosas. Y recuerde lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Y se estaba refiriendo a Él mismo. Y qué hermoso cuando podemos decirle, Señor, yo creo que tú hiciste todas las cosas. Que tú eres el Dios maravilloso. Que tú eres el Dios que nos da fuerza, que nos da aliento, que nos da vida. Y que podemos salir victoriosos. Y que tú ahí en la cruz del Calvario, Señor. Y tal vez mañana vamos a hablar de la justificación por la fe. Que es lo que nos da acceso a todas las promesas de Dios. Que fue el problema que tuvieron también el pueblo de Israel al tomar la tierra prometida. Que es lo que vamos a estar viendo también estos días. ¿Por qué? Porque dudaron. Porque se guiaron más por la percepción humana que por los sentidos espirituales, por no pararse en la palabra y creer que esa tierra que le estaba entregando el Señor era una tierra que fluye leche y miel. Igualmente a nosotros, los beneficios que Dios nos ha entregado del tiempo de reposo prometido que tanto habla el libro de Hebreos, que entremos nosotros a ese reposo lo tenemos cuando confiamos que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que somos llamados, somos comprados por un precio muy alto. Y yo les decía la semana pasada que somos costosos para Dios. Les costó o el costo que Dios ha pagado por nosotros en la muerte del unigénito Hijo de Dios. Como una ofrenda, como un sacrificio vivo, para que poniendo nosotros nuestra fe en Él, creyendo que es el que Dios envió para hacer ese puente, para conectarnos, para redimirnos, para pertenecer a esa familia de Dios, es el primer paso para activar la fe y para activar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios como Padre nos ama, pero el vehículo a través del cual Él manifiesta su amor es a través del Señor Jesucristo. Dios quiere bendecirnos, pero lo va a hacer a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dios quiere protegernos de todas las acechanzas del diablo. Y la promesa del Señor Jesucristo es que y el diablo no nos tocará, que hollaremos serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno, y no nos tocará. Es solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Allí es donde tenemos que tener puestos los ojos, nuestra confianza, es donde nuestra fe se comienza a desarrollar, es donde empieza como un grano de mostaza para alcanzar grandes cosas. ¿Sabe cuál ha sido el problema de nosotros? Que hemos querido alcanzar cosas sin pasar por la cruz, y es imposible. No son los principios de Dios, no es lo que está establecido en la Biblia. El primer lugar donde Dios lleva a una persona después de que se revela su vida es a la cruz. Y allí obtenemos las promesas. Y quiero terminar esta mañana diciendo lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. 13 y 14. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión
de vuestra carne, os dio juntamente vida con Él. Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y escucha lo que dice el 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y voy a leer el 15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero que mediten sobre todo el versículo 14 y 15. El acta que nos era contraria fue clavada en la cruz y la anuló. Y nos dio la victoria, nos dio la sanidad, nos dio la bendición y nos dio el poder para salir victoriosos. Que Dios revele esta palabra a tu corazón y que tú tengas un encuentro personal con el Señor Jesucristo y yendo a esa cruz pueda descargar, descansar y decirle: Señor, yo creo lo que tú has hecho por mí. Vamos a orar en estos momentos y decirle: Señor, gracias porque es hermoso contemplar tu grandeza, tu amor, tu misericordia y todas las cosas que tú has hecho para con cada uno de nosotros, Señor. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto por esta palabra que nos permite, Señor, meditar con ella. Yo te pido que traigas claridad, Señor, que quizás aquellos que tienen un velo, Señor, colocado por el príncipe de este mundo, Señor, que no les permite ver, Padre mío, la riqueza de tu gloria les sea quitado y le alumbre al corazón, Señor, tu verdad, tu palabra, y puedan acercarse a la cruz, Señor. No como un sitio de peregrinación, Señor, sino como un sitio donde llegamos todos juntos, Señor, a recibir el perdón y la victoria que obtuviste, Señor, allí en la muerte tuya, Señor. Y no te quedaste allí, sino que te levantaste victorioso. Gracias por amarnos, por sostenernos, por dirigirnos y gracias por ministrarnos, Señor. Sigue haciéndolo durante este día y que hoy sea un día victorioso, Señor, para tus hijos y tus hijas. Los dejo en tus manos, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amado hermano, que la bendición de Dios sea sobre ti. Le habló su pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.